Sin tu alma, no podrías extender al Padre hacia la forma creadora, pues no podrías mantener el pensamiento inmóvil para contemplarlo y extenderlo hasta la creación. Ahora, lo que tú llamas creación es simplemente el valor de la vida que siempre ha existido. La creación no tiene un principio y ciertamente no tiene un fin. Y los creadores a partir de la sustancia de pensamiento sois todos vosotros, las entidades de luz, los dioses. Todas las cosas han sido creadas por los hijos a partir del pensamiento que el Padre es, y todo cuanto los hijos crean se convierte en el yo extendido del Padre. Todo lo que ves a tu alrededor se llama materia. El Padre es la materia, porque todas las cosas son Dios. Pero los creadores y diseñadores de la materia son los maestros artesanos que todos vosotros sois, los dioses que sois, pues tuvisteis desde un principio el propósito inteligente de crear en materia cualquier ideal que pudierais visualizar a través del pensamiento. Todas las cosas nacen del pensamiento, todas. Cada objeto material tuvo como punto de partida un pensamiento que fue abrazado en emoción para formar un ideal de creación. Antes que algo fuese creado, el alma primero visualizó ese pensamiento como un ideal. Todo lo material fue creado y formado por los dioses mediante un ideal de pensamiento visualizado, utilizando la materia que es el Padre. Ahora, toda la materia está rodeada de luz. Vuestros científicos empiezan a sospechar y han acertado en su suposición que si se toma la luz y se disminuye o reduce su frecuencia vibratoria, se convierte en materia bruta. ¿Y de dónde vino la luz? Del pensamiento, de Dios. Siempre que contemplas el pensamiento y lo abrazas emocionalmente, este se extiende hacia la frecuencia vibratoria de la luz. Si reduces el movimiento de las partículas de la luz y lo condensas, creas un electrón, un campo electromagnético que contiene polos positivo y negativo, lo que tú llamas electricidad. Si reduces y condensas el pensamiento más aún, más allá de los campos electromagnéticos, el electrón se coagula en materia bruta. La materia bruta se agrupa entonces en la estructura molecular y celular llamada forma, y la forma se mantiene unida debido al pensamiento que el alma visualizó como ideal de creación. Todas las cosas se crean tomando lo que no tiene velocidad, es decir, el pensamiento, y extendiéndolo hasta aquello que sí la tiene, es decir, la luz, y luego reduciendo la velocidad de la luz hasta que creas esto y aquello y todo lo que hay a tu alrededor. Amados maestros, sois vosotros quienes habéis creado a través de vuestros propios procesos de pensamiento la belleza y el esplendor de todo lo que existe. Sois vosotros quienes habéis creado todas las cosas, desde el pensamiento hasta la luz, el electrum, la materia y la forma, simplemente pensándolas y sintiéndolas hasta darles vida, pues vosotros que erais pensamiento reducido a luz, contemplasteis esa luz en la que os habíais convertido y la amasteis. Al hacer esto, redujisteis la luz otro escalón para crear el electrón. Al contemplar el electrón en el que Dios se había convertido a través de vuestros procesos de pensamiento, lo redujisteis nuevamente hasta la materia bruta o pensamiento coagulado, la forma más baja de pensamiento y a la vez otra dimensión del Padre en sí mismo. Por lo tanto, vuestro primer movimiento fue el reconocimiento de lo que se llama la ciencia del pensamiento transformado en materia. Y esta ciencia nunca se os enseñó, fue simplemente entendida, porque era un proceso de la vida en el cual estabais envueltos. Fue a partir de esta ciencia, de este entendimiento, que empezaron las formas creadas. En el principio de las formas creadas, los dioses se contemplaron a sí mismos, las luces que eran, y crearon el ideal de luz en materia al crear lo que se llama soles.
y había trillones de billones de ellos, innumerables. Todos los soles fueron creados gracias al enfoque o la fusión de materia gaseosa que resultaba de la reducción del electrón. Y a partir de los grandes soles, las chispas centrales de la vida fueron creadas y lanzadas a sus órbitas las esferas rotativas llamadas planetas. Y sobre las esferas, los dioses crearon diseños, y os llevó eones a aprender a diseñar. ¿Quién creó este universo y todos los universos que rodean un ciclo solar incluso mayor? Vosotros lo hicisteis, en verdad, vosotros los diseñasteis completamente. Cada cosa que creasteis a través del pensamiento contemplado aumentó vuestra experiencia, permitiendo que los sentimientos, el tesoro más auténtico del pensamiento, se originaran en vuestra alma, y fue a través de los sentimientos como se creó el plano de la materia. Vuestra divinidad yace en que vosotros sois, de hecho, las primeras chispas de luz y en que vosotros, los creadores, habéis creado desde el Padre con vuestra voluntad soberana todo lo que existe, todo. Dios no creó los universos, Él es los universos. Vosotros los creasteis a partir de vuestros procesos de pensamiento, sintiéndolos en vuestras almas. La mayoría de vosotros estaba entre los dioses que vinieron a este lugar, vuestro llamado tierra, hace muchos eones. Y aquí creasteis toda la vida y la hicisteis evolucionar durante millones de años, tal como vosotros conocisteis el tiempo, tomasteis el pensamiento que el Padre es, y con vuestra suprema inteligencia y poder creativo diseñasteis vuestros ideales de creación. Vosotros, las entidades de luz, formulasteis aquí organismos vivos a partir de la bacteria que se formó por la reacción de la materia gaseosa con el agua. Ese fue el barro con el cual creasteis los diferentes valores de vida, y al principio vuestras creaciones eran meramente materia agrupada expresándose como un montón de algo. Vuestra creatividad era muy simple, porque apenas empezabais a entender la realidad de la materia y cómo crear a partir de ella, pero tras eones de tiempo creasteis las plantas, los animales y cada criatura viviente sobre este plano. Las criaturas fueron concebidas por vosotros como una expresión de vuestra emoción creativa, como una expresión de vuestra vida creativa, las formas de vida que poseían movilidad y podían expresarse por sí mismas. La flor fue creada por un grupo de vosotros, se introdujo el color, se añadió el aroma y más tarde surgieron varios aspectos de la flor en diferentes diseños. Debéis entender que vosotros no trabajasteis para crear estas cosas, pues como seres de luz no teníais un cuerpo con el cual trabajar. Cualquier cosa que deseabais tener, crear, simplemente os convertíais en ella para dar sustancia a la materia, para darle personalidad, para darle inteligencia y diseño. Os convertíais en una parte de cada cosa que creabais. Una vez que cada creación se convertía en parte viviente de la inteligencia de su creador, os separabais de vuestras creaciones, siempre en busca de creaciones mayores. Ninguna de las cosas que creasteis aquí sería tan hermosa y sublime. No tendría un significado con propósito si no tuviera dentro de sí el aliento de vida de su creador. Vosotros sois quienes infundieron en vuestras creaciones la inteligencia o patrones de memoria genética llamados instinto. Es lo que dio a vuestras creaciones un propósito de ser, y los medios a través de procesos de reproducción y de intercambio de genes para que evolucionaran nuevas especies. Con todo, las nuevas especies aún llevarían dentro la inteligencia del instinto, el aliento de la vida de los grandes dioses creativos que pusieron en marcha los patrones de la evolución. Por eso, todas las cosas vivientes tienen dentro de sí la divina esencia que es la chispa de vida que viene de vosotros, los dioses, sus creadores.
No fue hasta que una cadena de alimentación hubo sido claramente establecida que los dioses decidieron crear un vehículo de materia a través del cual pudieran experimentar sus creaciones y continuar expresando su creatividad, pero como ellos mismos, más que como sus creadores. Y es por esto crearon la encarnación llamada hombre. Ahora, el pensamiento es una frecuencia penetrante, una esencia que pasa a través de la materia. Por eso los dioses que crean pensamiento en forma de luz podrían convertirse en la flor, sin embargo nunca olerla, nunca conocer su esencia. Ellos eran como la brisa que soplaba entre los árboles, pero nunca podían sentir o abrazar el árbol. Ellos podían pasar a través de la piedra, pero no podían sentirla porque el pensamiento no es afectado por la materia que la piedra es, pues le falta sensibilidad para sentir la esencia de una vibración más baja. Para que los dioses pudieran oler la flor, sostenerla, adornarse con ella, para que pudieran conocer su belleza y experimentar su viveza, tenían que crear un vehículo de materia que vibrara a la misma velocidad que la flor. De este modo, la encarnación llamada hombre se creó después de que hubieran creado todas las demás cosas, para que los dioses pudieran sentir y experimentar sus propias creaciones y expresar su capacidad creativa a través de la materia bruta o lo que llamáis masa solidificada, el pensamiento elevado en su forma más baja. El hombre fue creado según un ideal de pensamiento para ser un vehículo que los dioses pudieran conducir desde adentro. Era el cuerpo perfecto, un dios, pues podía contener el alma y estar envuelto por el espíritu del dios. A través de un cuerpo, los dioses podían tocar la flor y oler su esencia, y la experiencia de aquello sería grabada para siempre en sus almas como sentimientos, el tesoro de sus acciones. Ahora podían mirar realmente un árbol y contemplarlo, saborear su olor y tocar su belleza. Ahora los dioses podían verse, tocarse, abrazarse y hablarse el uno al otro. Ahora podían alimentarse y observarse y ser completamente volátiles el uno para el otro. Ahora los dioses, como hombres, tenían una aventura en materia totalmente nueva con la que jugar para adquirir la esencia invisible llamada sentimientos. De esta manera, los dioses, seres de luz sin densidad material, crearon una densidad apropiada para su ideal. A través de la masa del cuerpo, ellos podían expresarse en una nueva realidad, pensamiento manifestado en la forma llamada materia. Con eso se convirtieron en Dios. Pensamiento divino manifestado en la inteligencia de la masa celular llamada humanidad. Y así se convirtieron en Dios hombre, hombre Dios. Dios expresándose en la maravilla de la forma humana. Hombre expresando al Dios dentro de sí mismo para continuar la expansión de su Padre hasta la eternidad. Los primeros hombres surgieron después de muchos experimentos hechos por un grupo de dioses. Al principio, solo fueron creados del género masculino y ni siquiera tenían genitales. Los genitales estaban en su interior, de manera que pudieran reproducirse por sí mismos a través de procesos llamado clonación. Por esto, todos los cuerpos masculinos se parecían mucho al principio de su creación y eran criaturas bastante humildes que te parecerían muy grotescas hoy en día, pero para los dioses en aquellos tiempos eran muy hermosas. Por desgracia, no eran muy sigilosas y continuamente eran devoradas por los animales de los alrededores. Así los dioses las probaron y modificaron durante mucho tiempo, hasta que fueron merecedoras de posesión completa. Una vez que el cuerpo hubo sido perfeccionado, muchos de los dioses con gran júbilo tomaron posesión de los cuerpos para emprender una nueva aventura en la exploración de la vida. Los cuerpos que habitaban los dioses fueron diseñados para albergar una estructura de fuerza que capacitara a los seres de luz para mejorar continuamente sus cuerpos, de modo
que estos pudieran vivir y coexistir en un medio muy peligroso. El cuerpo fue diseñado para que la memoria de cada pensamiento que el Dios abrazara emocionalmente fuera grabada en cada célula y así transferirla a través del proceso de clonación. Cuando la matriz del hombre o mujer se creó mucho tiempo después como una forma de hombre más perfeccionada, ello permitió la singularidad y el mayor refinamiento del cuerpo a través de la división de los genes. El hombre llevaría en su semilla los patrones del entendimiento que había alcanzado hasta este punto, y la mujer los llevaría en su óvulo. A través del acto de copulación, los patrones genéticos de ambos se juntarían para crear una entidad incluso más avanzada, basada en el aprendizaje y las realizaciones de sus padres. Sin embargo, a través de este proceso, estaban creando solamente a un cuerpo mejor, no a un espíritu mejor. A medida que el entendimiento de los dioses viviendo como hombres empezó a crecer por necesidades de supervivencia, el cuerpo fue continuamente perfeccionado desde su forma primitiva o, como vosotros decís, evolucionó en un proceso que ha continuado durante más de 10 millones y medio de años, según vuestro cómputo del tiempo. Eso es lo que ha tomado que vosotros os convirtierais en los que sois en este momento. Vuestro cuerpo es joven. El hombre en su verticalidad y movilidad solo tiene 10 millones y medio de años, pero vosotros, los seres de luz, siempre habéis existido, porque ¿cómo se puede determinar el principio del pensamiento contemplativo basándose en el tiempo cuando éste no existía? De modo que sois antiguos y durante billones de años, tal como los llamáis en vuestra manera de medir el tiempo, creasteis con el electrón. Después, bajar el electrón hasta la materia se convirtió para vosotros en una aventura nueva y diferente, y a través de billones de años de diseño y de exploración, el hombre llegó finalmente a ser una criatura viviente y con aliento, de pensamiento coagulado y materia densa. Todo lo que existe en este plano lo creasteis vosotros. Es por eso que la realidad no estaría aquí si no fuera por todos vosotros. Los animales son amados porque han recibido el aliento de vida a través de vosotros, sus creadores. Las flores son amadas porque llevan en ellas los patrones de belleza de vosotros. Toda la vida lo lleva y todo es gracias a vosotros. ¿Quiénes sois vosotros? Vosotros sois los grandes dioses de luz, los grandes creadores de toda la vida. Sois el pensamiento grande e infinito, ampliado y rebajado hasta la materia creativa. Sois Dios, el pensamiento eterno, experimentando la forma llamada humanidad. Sois Dios manifestado como hombre para continuar la expansión del pensamiento hasta la eternidad. Estudiante. Me encuentro en una posición en la cual debo decidir si he de seguir o no el aprendizaje de las cosas que tú enseñas. Todo lo que me dices me complace, pero existe un elemento de duda que me hace cuestionar si todo lo que enseñas es verdad. ¿Hay algo que tú pudieras decirme, hacer, para convencerme de que lo que dices es verdad? Ramta. No, pero te voy a preguntar esto. Dime qué cosa no es verdad. ¿Que no es verdad? Bueno, por ejemplo, recientemente escuché una grabación de una audiencia en la cual dabas una descripción muy hermosa sobre cómo empezó la creación. Era muy detallada y muy satisfactoria, especialmente en comparación con otras versiones que he oído. Me gustaría creer que ocurrió exactamente del modo en el que lo dijiste, pero no puedo estar seguro de que lo que dijiste sea verdad. Entonces, ¿cómo ocurrió? Yo no tengo una explicación, simplemente estoy buscando un mayor entendimiento. Tú has oído muchas explicaciones de cómo ocurrió la creación. ¿Cuál eliges? Realmente solo he oído dos o tres, pero la tuya me complace más que ninguna. ¿Por qué? Bueno, porque es más detallada
¿Y cómo podría ser tan detallada? ¿Cómo posee uno el conocimiento de aquello de lo que habla? Bueno, pues por la experiencia, ahí efectivamente esa fue mi experiencia de cómo sucedió y de cómo es. Así es como yo lo recuerdo. Pero ¿puedes entender mis dudas? En efecto, porque tú no te has permitido recordar. Pero yo te diré esto, escúchala otra vez, y mientras todos los otros relatos no han podido explicar ningún hecho completamente, aquí no falta nada y todo concuerda. ¿Convencerte? Yo no haré eso, pues yo nunca te podría convencer. Solo tú puedes permitir que esto ocurra. Bueno, ¿puedo hacerte un par de preguntas para clarificar? Por supuesto. Has dicho que el Padre se extiende a través de nosotros. Eso quiere decir que la mente divina está creciendo, de hecho, a través de nosotros, a través de nuestras creaciones. Precisamente porque el Padre fue en vuestro principio, el vacío sin forma, el espacio sin luz, y Él siempre habría sido eso si no se hubiera contemplado a sí mismo y abrazado el pensamiento que Él era. Cuando él hizo esto, se extendió hasta la luz, la primera expansión del pensamiento. De esa luz nacimos todos nosotros. ¿Por qué? Para continuar la expansión del Padre en la eternidad. ¿Cómo? A través del mismo proceso de contemplación que el Padre inició en el nacimiento de vuestros cuerpos de luz. Desde el espléndido momento del nacimiento de vuestras almas, cada uno de vosotros comenzó a evolucionar y a extenderse. Nuestras almas nos capacitaron para capturar el pensamiento y retenerlo en forma de emoción. De esta forma pudimos ir hacia adentro, contemplar el pensamiento y extenderlo hasta la creatividad. Esto es lo que permitió que el mundo surgiera, que la flor diese fruto, que los animales evolucionaran y se dispersaran. El pensamiento, que es vuestro amado Padre, es en sí emoción sin manifestar. No se le da crédito a la existencia del pensamiento hasta que no se manifiesta como una emoción dentro del alma. Una vez que el pensamiento se abraza y se graba dentro del alma, se convierte en realidad. A partir de aquí ya posee forma, estructura y sentido. Quien creó todo lo que ves aquí no fue Dios, el pensamiento, sino vosotros, los dioses, la emoción, quienes tomaron el pensamiento y lo sintieron hasta llevarlo a las formas inferiores de la materia. Lo que tú llamas realidad no se convierte en tal hasta que la emoción abraza un pensamiento dentro del alma para formar un ideal de creación y entonces lo expresa como forma creada. Son los sentimientos y los valores de la emoción los que le dan autenticidad al pensamiento y a la forma que tú llamas realidad. Así es como el Padre crece en cada momento. La forma creada es, por lo tanto, la evolución del pensamiento hasta la emoción. Eso es lo que permite que sea creada la materia. Eso es lo que te permite crear y evolucionar, crecer y expresar, hacer cualquier cosa que elijas y nunca has sido juzgado por la fuerza vital que te permite ser lo que eres, pues al serlo extiendes y das crédito a la mente de Dios. El Padre no solo trabaja a través de ti, sino que siente a través de ti, existe a través de ti. Tú eres lo que Él es y esa realidad se recrea a cada momento. Es por eso que cada cosa que hagas o hayas hecho siempre ha sido aceptada ante los ojos de Dios. Todo lo que existe aquí, que nace del pensamiento y la luz, tú lo creaste como el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha extendido a través de sus amados hijos. Vosotros, Él mismo, ama lo que eres intensamente, pues eres algo hermoso que ha creado todas las cosas por el gozo de crearlas. Estudiante, gracias, Ramta. Tengo otra pregunta. Tú dijiste que el hombre ha estado aquí
10,5 millones de años. Pero, tal como yo lo entiendo, los científicos tienen la evidencia de que el hombre solo ha estado aquí 1 millón de años, como mucho dos. Ramta, para que lo entiendas, vuestros arqueólogos tienen una manera de fechar los acontecimientos que se basa en la radiactividad de sus hallazgos. El origen de dicha radiactividad es el principio de luz que llamáis Sol. Sin embargo, la luz de vuestro Sol no ha bombardeado este plano de forma directa tanto tiempo como vuestros científicos suponen, porque vuestro planeta estuvo rodeado de agua durante mucho tiempo. El agua que formó vuestros océanos estaba aún en la atmósfera en aquel tiempo. Cuando la luz de vuestro sol llegaba al agua en el estrato, el agua difundía la luz. Por lo tanto, había luz difundida por todas partes. Sin embargo, ellos determinan la edad del hombre a través de la radiactividad que hay en aquello que encuentran, creyendo que los rayos del sol penetraron directamente este plano por mucho más tiempo del que lo hicieron en realidad. Los dioses han estado aquí como dioses durante 10,5 millones de años, encarnados en diversas formas para poder perfeccionar el cuerpo, y lo que te acabo de dar es una pista para que contemples y razones esto por ti mismo. Ahora dime, ¿por qué eliges esta historia de la creación ante todas las demás? ¿Sabes por qué? Simplemente porque la explicación me complace, pero porque te complace, porque tú dices que todos somos perfectos, que nadie es menos que nadie y que la vida es siempre continua. Exactamente. Y también significaría que todo lo que vuestras religiones os han enseñado podría estar equivocado. ¿Sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Que quizá realmente no existe tal cosa como el diablo o el infierno o el pecado o la condena o un Dios terrible, que ellos podrían estar equivocados. Y de hecho, lo están. Capítulo 9. Por encima de los ángeles. Yo te digo, ser parte de la humanidad es una experiencia sagrada, porque ello significa experimentar plenamente a Dios. Solo al convertirte en la humanidad has recorrido el camino hasta los perímetros que abarcan la totalidad del reino de los cielos. Ramta. Cada uno de vosotros es realmente algo espléndido, pues sois volátiles, creativos, únicos y de hecho divinos. Aunque se os ha enseñado que sois criaturas miserables, lo que realmente importa es cómo se os conoce en el entendimiento llamado vida, y en este entendimiento se os conoce como los amados de Dios el Padre, pues vosotros sois una parte eterna de la mente de Dios. Aún tenéis que daros cuenta de los preciosos que realmente sois, pero lo haréis. Lo que vosotros sois para mí es un amado hermano, y no solo para mí, sino para todas las entidades, visibles o invisibles, en todos los universos y en todos los niveles de vida, pues todos estamos unidos a través de la gracia, la inteligencia y mucho más a través del amor que se llama Dios, el maravilloso pensamiento que te sustenta y mantiene durante toda la eternidad, a pesar de todos tus desorbitantes esfuerzos. Vosotros sois un tesoro mucho más grande de lo que creéis, porque si tan solo uno de vosotros faltara, la vida, los universos y las estructuras moleculares nunca habrían existido. Por vosotros y a causa vuestra, la vida se ha convertido en una manifestación exuberante de la inteligencia, del drama, por así decirlo, de la prolongación de los modelos de pensamiento hasta el brillante colorido de la realidad. Vosotros sois preciosos verdaderamente, porque al margen de lo que penséis sobre vosotros mismos, habéis contribuido a la espectacular manifestación de todo lo que existe. Sois espléndidos, pues mirad a la multitud de vosotros que forma la humanidad, aun con la similitud de vuestros semblantes. No hay ninguno de vosotros que sea igual a otro.
Sois como las flores de un magnífico jardín, cuyas semillas se polinizan y crean nuevas flores que son incluso más hermosas y exuberantes en sus profundos matices. Cada uno de vosotros es hermoso y al mismo tiempo diferente, porque cada uno es Dios expresándose a través de la originalidad de sus propios diseños creativos e intencionales. Todos vosotros fuisteis alguna vez chispas de pensamiento emanando luz que se convirtieron en la prolongación de Dios hacia la continuidad de la eternidad, con el propósito de erigir un reino más grande para la exploración. Diseñasteis con gran cuidado y mucha experimentación cuerpos de materia o, si preferís, de pensamiento coagulado. A través de vuestros cuerpos fuisteis capaces de expresaros sobre otro plano de existencia y así explorar la totalidad de los patrones de pensamiento que se llama Dios. Así en vuestras aventuras hacia la creatividad infinita, vosotros que fuerais una vez luz sin forma, os habéis transformado en la materia celular llamada humanidad. Gracias a estos, os convertisteis en Dios hombre, la inteligencia llamada mente de Dios, expresándose a través del organismo viviente llamado hombre. Como humanidad, sois una inteligencia extraordinaria. No solo habéis infundido en vuestra propia estructura celular el aliento de vida y los instintos para la supervivencia, sino que, con propósitos divinos, habéis integrado vuestra suprema inteligencia a la materia del cuerpo, con el fin de refinarlo y hacerlo evolucionar. Mediante vuestro diseño de una ciencia de la evolución, habéis evolucionado desde lo que se llama neandertal hasta lo que se llama Homo sapiens. La humanidad es así como el género humano en este plano, tras muchos eones de tiempo y mucha experimentación, mucha evolución y muchos traumas, se convirtió en las entidades erectas que ahora se sientan frente a mí. Todos vosotros estáis aquí en lo que se llama el plano de la demostración, para demostrar el poder de vuestra propia inteligencia creativa sobre este nivel de la vida, el cual es un gran nivel, porque aquí el pensamiento, vuestro amado Padre, existe en todas las formas de su manifestación, desde la luz hasta llegar a la densidad de la materia. ¿Sabíais que la inteligencia se desarrolla en todas partes? Realmente lo hace, pero aquí, en este lugar vuestro llamado Tierra, es donde la humanidad, el matrimonio entre el pensamiento y materia, está en la cumbre de su evolución. Vosotros, la humanidad, ¿creéis que estáis atrasados? ¿Creéis que sois menos de los que viven en lo invisible? No lo sois. Estáis en una gran aventura hacia el entendimiento de la totalidad de vuestros eternos procesos de pensamiento. Sin convertiros en Dios en la forma llamada humanidad, nunca podríais entender lo conclusivo que Dios es. Nadie podría, porque el reino de Dios es una expansión desde la luz hasta el electrum, hasta la materia, hasta la forma. Así, Dios no es solo la frecuencia más alta de pensamiento, también es la frecuencia más densa y más baja de pensamiento llamada materia bruta. Solo cuando llegas a ser la humanidad expresas lo que el Padre es en todas sus formas de pensamiento, porque al ser Dios hombre, Dios mujer, no solo eres pensamiento, emoción y deseo evolucionando, sino que eres luz, electrón y materia en la forma llamada carne y hueso. Nadie expresa la totalidad del reino de Dios hasta que se convierte en Dios en la forma llamada hombre. Para entender la totalidad de tus procesos de pensamiento, para abrazar la totalidad de quién y qué eres, del Dios que eres, debes ser lo suficientemente flexible y quererte lo suficiente como para embarcarte en todos los planos de existencia, incluyendo este. Una vez hayas vivido y te hayas expresado en el plano de la materia bruta, tendrás una comprensión de Dios en la forma llamada materia. Aquellos que aún deben convertirse en Dios hombre no tienen la experiencia completa de Dios.
en la cual reflejarse para ganar la sabiduría y la comprensión de toda la vida. Solo aquellos que viajan a este plano para convertirse en parte de su esplendor, para hacerlo evolucionar, para mover montañas y crear colores y monumentos de dignidad. Solo ellos entienden la complejidad del amor, de la alegría y de la creación. Solo esos viajeros, tú lo eres, son los únicos que han obtenido la comprensión de la eternidad y el deseo de alcanzarla, porque ellos son quienes crean la eternidad para toda la vida, pues mientras haya un plano de materia, ello permitirá la continuidad de la vida hacia la creatividad infinita. Por lo tanto, ser hombre o mujer, ser el colectivo de la humanidad, es en verdad un privilegio, un honor, es verdaderamente vida divina. Existen unos seres a los que has llamado ángeles, y muchos de vosotros desean ser esa criatura divina, pero hay una gran restricción en ser un ángel, y es que ellos no poseen equilibrio de razonamiento, ya que aún tienen que vivir como hombres. Ellos son simplemente energía, dioses que algún día se convertirán en Dios hombre, pero ellos no sienten pena ni compasión por la humanidad. ¿Cómo podría alguien que vive en lo invisible entenderte completamente hasta que no haya sido lo que tú eres? La humanidad está mucho más avanzada que los ángeles porque ellos no tienen el entendimiento de Dios viviendo en la forma limitada llamada hombre. Por eso están más limitados en su entendimiento de la humanidad, de sus alegrías y de sus penas. Yo te digo, ser parte de la humanidad es una experiencia sagrada, porque ello significa experimentar plenamente a Dios. Solo al convertirte en la humanidad, has recorrido el camino hasta los perímetros que abarcan la totalidad del reino de los cielos. Por ello, vosotros no os habéis degradado al convertiros en la humanidad. Debes entender esto, porque si nunca has sido parte de la humanidad, nunca podrás entrar totalmente en el reino de los cielos. ¿Cómo puedes ascender a los cielos si nunca has descendido a la vida? Vale la pena, es digno, es sabio convertirse en un hombre para poder entender este fuego que vive dentro de ti llamado Dios Todopoderoso. Toda la vida se compone de este fuego, y experimentarlo a través de la suprema inteligencia de la materia bruta, lo que se llama humanidad, te permite la visión completa de lo que Dios es. Y cuando hayas entendido completamente todo lo que Dios es, espacio interno y externo, materia, carne y hueso, amor, alegría y tristeza, entonces serás todo lo que el Padre es. Ahora, la razón por la cual estás en este plano es para continuar la exploración de Dios a través de la densidad del cuerpo en el que estás viviendo. Aquello que sustenta tu evolución creativa es la vida, la misma fuerza vital que mantiene al átomo en su esfera y a vuestra Tierra en el espacio. Y esta fuerza vital tiene un principio universal: evolucionar siempre, transformarse siempre y expandirse siempre. El propósito de tu vida siempre ha sido experimentarla y aprender de ella, y refinar lo que has aprendido, reintegrarlo al principio llamado vida. Esto que estás viviendo se llama creación. Estás jugando con el pensamiento creativo y expresándolo a través de la materia con el propósito de adquirir sabiduría y entendimiento, y así